A las personas que nos están visitando por primera vez, y esperemos que no sea la última y que formemos un grupo cada vez más grande para la gloria y la honra del Señor. Hoy el tema es, ¿se pierde la salvación? Veremos algunos versículos que para algunas personas parece indicar que podríamos perder nuestra salvación eterna. Segunda de Pedro 2, 20, 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor lo hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Segunda de Pedro 2, 20, 22. El versículo 20 dice, a partir de ese: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea que aquí está hablando de una persona que estuvo... ¿Hermana? Perdón. Bueno, ahí ustedes tienen el 2 de Pedro 2, 20, 22, donde aclara que Pedro está hablando de una persona que no era salva, que escuchó al Señor, escuchó el Evangelio, fue iluminado con las palabras, y entonces donde decía, esta es una buena manera de vivir para apartarse de la inmundicia del mundo. La persona que escucha, pero que no es salva, empieza una página nueva en su vida. Se escapa de la contaminación del mundo, pero no dice que será salvo, no dice que está rumbo al cielo. Ha escuchado el Evangelio, sabe del Señor Jesucristo, pero se ha vuelto a enredar las cosas del mundo. De tal que viene, el que escucha, se enrieda. Enredar quiere decir entretejer una cosa con un patrón. O sea, vuelve a repetir. ¿Estamos entendiendo? La persona que viene escucha, no le recibe al Señor, entonces vuelve otra vez a enredarse con las cosas del mundo. ¿Estamos entendiendo? Vamos llevándolo. Por eso aquí habla Pedro de esta relacionando con los falsos maestros. Ellos en realidad nunca han aprendido que ser salvos, ser nacidos de nuevo, y se enredan ellos mismos. El ser salvo y no ser salvo. Ahí le acercamos un poquito más porque enreda sus corazones con cierta filosofía y medias verdades. La Biblia cuando se lee siempre en la escuela, uno de los temas que suele mencionar este hermano Arturo es: un texto fuera de contexto es un pretexto. Muy bien, estamos aprendiendo entonces. ¿Qué quiere decir? Que si leemos una parte de la Biblia, o sea, obviamos la primera, leemos esta parte y no damos una conclusión, eso es leer fuera de contexto. Un antes y un después del versículo del cual estamos tratando. A eso se refiere un texto fuera de contexto. Llega a ser un pretexto. Porque mejor lo hubiera, si es que lo hacen, es peor de lo que estuvieron antes al escuchar de Jesús. O sea, al volver, al negarse a la palabra. Por mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. A eso se refiere Pedro. Reformar, por ejemplo, quiere decir modificar una cosa con el fin de mejorar.
reformar. El cristiano cuando viene a la iglesia escucha algo, se reforma. Se reforma porque dice, esta es una nueva vida. No, a veces su poquito, la quitapá, bien elegante, se escucha la palabra, es respetado. El creyente es muy respetado y a veces temido. Aquí hay un principio: aquellos que viven la verdad tienen más y más libertad. El que vive por la verdad, que vive en la palabra, tiene más y más libertad. Pero los que no viven por la verdad, lo único que experimentan es esclavitud. Esclavitud de los vicios, del pecado. Esclavo. No es libre. Quien no es salvo es un esclavo. El reformar sin transformar conduce a una degradación y finalmente a la condenación. Es mejor no haber conocido la verdad que conocerla y después volverse de ella. Lo que le aconteció a Judas, por ejemplo. Jesús dijo que mejor le hubiera sido no haber nacido por lo que hizo. Y vamos a llegar a eso. Judas escuchó la verdad, reformó su vida, fue discípulo de Jesús. Pero su posterior estado fue peor que el primero, por lo que hizo. O sea, él fue elegido, reformó su vida, estaba entre los discípulos, era respetado, bien considerado, pero lo que hizo él fue lo peor que pudo haber hecho. Y Jesús le dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces podemos decir, si tengo la salvación, entonces puedo pecar lo que quiera. Si yo ya tengo garantizada mi salvación con la sangre de Jesucristo, entonces me voy a pegar la vida ahora. Voy a ir a farrear, me voy a meter acá, allá. No, no es así. Eso no es una carta blanca para ir a pecar una vez que tener la salvación. Porque yo puedo pecar todo lo que quiero. Pero cuando soy salvo, yo no quiero pecar. Esa es la diferencia de ser salvo. Ya no busco ese pecado. No busco esa mala vida. Yo no quiero pecar más. Porque soy salvo por la sangre derramada de Jesucristo. Él pagó mis culpas. Entonces yo ya no quiero pecar. Porque cuando decimos que si ya tenemos la salvación asegurada, la carta, el pasaporte para el cielo, entonces si yo vuelvo a pecar, entonces quiero lo peor de este mundo esperando lo mejor del otro. No tiene pues sentido. ¿Cómo yo voy a pecar para poder recibir lo mejor del mundo? Ahí hay una puerta que solamente siendo salvo uno va a entrar. Por ejemplo, si alguien me dijera a mí que me puede hacer firmar un documento en el cual yo ya no voy a volver a pecar, por seguro que vamos a firmar eso, sin duda, si somos salvos. Si creemos que podemos pecar sin problema, significa que necesitamos ser salvos. ¿Estamos entendiendo? Pero si creemos que podemos pecar sin problema, significa que necesitamos ser salvos. Estamos en el otro lado, estamos en el mundo. En esta gente en la cual Pedro habla, estaba reformada pero nunca regenerada. ¿Qué quiere decir regenerar? Poner una cosa deteriorada en buen estado. Regenerar.
Y reformar, modificar una cosa con el fin de mejorarla. Porque cuando escuchamos la palabra, nos reformamos. Ya nos cuidamos, ya dejamos las cosas. Pero cuando no nos reformamos, no somos salvos todavía. Y vamos a ir leyendo. El apóstol Pedro da dos ejemplos clásicos hablando de alguien que fue salvo y perdió su salvación. Primera, el del perro y el de la puerta. En el Proverbio 26:11 dice, como perro que vuelve al vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Qué es un necio? Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Hablando de la reforma, por decirte, de esta pared está ya todo levantado su enduido. Sí. Lo puedo pintar así, Sí. pero si no le quito de raíz todas las grietas y le pongo enduido, entonces no se va a reformar. Así mismo, va a quedarse otra vez. Va a quedarse otra vez. Necio es una persona que insiste en sus propios errores. Se aferra a ideas equivocadas. Eso es ser necio. Dios nunca llama a ninguno de sus hijos perros o puercos. Ovejas sí, pero nunca perros y puercos. El ejemplo es del perro que vomita y vuelve a comer lo vomitado. Si decimos que es repugnante, claro que es repugnante. Pedro quería que sea repugnante para que la comparación sea esa. Aquel que vuelve atrás. Porque el perro a lo mejor se siente mejor cuando come su vómito, pero no deja de ser perro. El perro y el puerco pueden estar mejor, pero siguen siendo perros y cerdos. Voy a hacer una paráfrasis. Voy a hacer un pequeño relato con mis palabras entre el puerco. Ustedes escucharon del hijo pródigo y escucharon del puerco pródigo. ¿No? Vamos a hacer una comparación. El hijo pródigo, cuando estaba en el chiquero, dice: estoy cansado de vivir en la fetidez, en la inmundicia. Voy a ir a la casa de mi padre. Y el cerdo le pregunta: ¿y qué tiene eso? Ah, yo vivo allá en la casa de lujo. Ahí tengo comida caliente, tengo mi baño propio, tengo muchos sirvientes. Y el cerdo le dice: eso parece bueno, ¿puedo ir contigo? Vamos a ver la parafrase, ¿verdad? Y se van juntos. Se van juntos, llega el hijo pródigo con su papá, es abrazado, como ustedes ya saben. Hijo, te amo, ponte este anillo, ponte esta túnica, ponte las sandalias y vamos a matar un becerro gordo para festejar. Y le dice: papá, tengo un amigo que viene conmigo. ¿Es un puerco? No hay problema. Y otro. Entonces se va, llegan a la casa y dice: ¡alto! La mamá. Un momento. Para entrar aquí tiene que aprender nuevos modales. Se le tiene que bañar, no puede meter su hocico en la comida, tiene que aprender a usar los cubiertos y para dormir en una cama suave tiene que bañarse todos los días. Bueno, entonces se sienta del puerco a la mesa, hace todo lo que dice. Ahora le pregunto yo: ¿por cuánto tiempo creen que ese cerdo se bañó y tuvo moral? Al encontrarse dice: no quiero esto. Voy con mi padre en la fetidez, en la inmundicia. El cerdo vuelve porque es un cerdo. Y el perro es un perro. Dios no llama a sus hijos puercos ni perros, ovejas. Porque el Hijo de Dios no pertenece al chiquero, pertenece a la casa de su Padre. Allá está. Ese es nuestro lugar. Pedro estaba hablando de la reforma sin generación. Y esto hace de una persona peor de lo que era antes.
Porque el que viene acá, escucha la palabra y no siente esa reforma, después vuelve. Y es peor. ¿Acaso Jesús no dijo, no te quiero tibio, o te quiero frío, o caliente? Esta persona se vuelve tibia, porque sabe un poquito y practica lo otro. No es ni frío ni caliente. En el mundo cree que sabe. Y estando allá, quiere volver otra vez acá. Entonces tibio. Jesús no quiere tibio, o frío, o caliente. Esa es la diferencia. Por ejemplo, se suele usar para decir que se puede perder la salvación utilizando algunos versículos. Por ejemplo, Mateo 24, 11 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir perseverar? Mantenerse firme y constante de una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme es perseverar. Lo que Dios está enseñando aquí es que para que uno pueda perseverar hasta el fin, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser salvo para perseverar. ¿Estamos entendiendo? Es salvo aquel quien persevera. No somos salvos por perseverar, sino perseveramos porque somos salvos. Para eso, chavales, voy a repetir más fácil. No somos salvos por perseverar, sino que perseveramos porque somos salvos. Los que perseveramos hasta el fin somos los salvos. Ahora tengo dos noticias. Tengo una buena y una mala. La buena es que Satanás no nos puede tocar sin el permiso de Dios. Esa es la buena. Estamos ahí, ¿verdad? La mala es que Dios permite que Satanás te zarandee. Esa es la situación. Dios permite que Satanás nos zarandee. Jesús le dijo a Pedro, Satanás sigue tus pasos, quiere zarandearte como a trigo. Pero también Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 32. Acá Jesús está orando por Pedro para que su fe no baje, no mengue, para que se fortalezca, para que resista. Pedro, estoy orando por ti y por eso tu fe no decaerá. Pedro perseveró. Él era temeroso. Pedro el cobarde. Pedro que juró con maldiciones que no conocía al Señor, pero nunca se olvidó de Jesús. Lo tenía acá. La seguridad eterna es como un fuerte cinturón elástico que podemos ir, apartarnos, pero Él nos atrae otra vez cuando somos salvos. Por eso que el cristiano no es que deja de pecar. Es imposible eso. Y cuando pecamos, nos apartamos, a veces cometemos, y es el cinturón. Vamos a decir un cinturón elástico que Jesucristo nos vuelve a traer al camino. Pues somos salvos. Pero en este mismo capítulo nos encontramos con otra persona. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que le llamaban Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos.
y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Está en Lucas 22, 47 y 48. Por ejemplo, vamos a retirarnos y volvamos a ese tiempo. Si acá está Pedro y acá está Judas, ¿quién tú creerías que sería salvo? O sea, sin saber lo que pasó después. Si vos lo encontrabas a Pedro, iracundo, pescador, rudo, enérgico, tosco. Pero Judas, pues era el tesorero. ¿A quién siempre ponemos como tesorero? A alguien de confianza, que no nos va a robar, que va a ser fiel. En esa ¿cómo sería? En esa comparación, Pedro y Judas, yo apuesto que le elegiría a Judas. Si es por simple vista, por su simple comportamiento. Pero la diferencia que nosotros sabemos ahora es que Pedro perseveró. Él le negó con maldición a Jesucristo 3 veces. Él era tosco, él era iracundo, pero Judas lo traicionó. Pedro perseveró y Judas no. También está el hecho de que Jesús mismo rogó por él, ¿verdad? Porque el Señor sabía que él iba a, como Judas también iba a salirse un tiempo, pero Jesús le dijo: yo he rogado por ti, mas tú cuando vuelvas, confirma tus hermanos. Y el Señor sabía que él se iba a apartar, pero que iba a volver. Entonces el Señor ya le aseguró de que iba a volver, y al volver tenía que... Ahí hablo del cinturón elástico, donde lo vuelve a traer. Entonces, salió de, o sea, trató de irse al mundo otra vez. Lo volvió a recuperar. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. Jesús supo que Judas nunca creyó en él. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Juan 6, 70, 71. Jesús escogió a Judas, ¿por qué? Para que se cumpliese la profecía. Eso tenía que ocurrir. Ya sabía eso. Una pregunta: ¿tenemos esa fe salvadora que tenía Pedro? ¿Estamos convencidos de nuestra seguridad eterna? Sí. Amén. La única certeza de ser salvo es estar de las manos del Señor Jesucristo. No hay otra. Una cosa es parecer ser salvo y otra cosa es ser salvo de verdad. El parecer y el ser. Por eso Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Primera de Juan 2:19. Los que se van no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación, porque nunca la tuvieron. Voy a volver a repetir. Parece contradictorio. Los que se van no pierden su salvación. Los que no perseveran no pierden su salvación, porque nunca la tuvieron. Hermano, Por decirte, esa guitarra, por ejemplo, no es mía. sí.
es de Marifer. Y si ese se pierde, yo no pierdo porque nunca fue mío. Yo no puedo perder algo que yo no tuve. Exactamente, ese es el concepto. Ese es. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Algunos pueden pensar que yo puedo hacer algo. Yo de mi propia... Es una opinión personal, pero sin Cristo somos como un cero a la izquierda. Jesucristo acá dice, vosotros sois los pámpanos. ¿Se acuerdan de la predica? La vid, Israel, el injerto, los gentiles. Si queremos dar fruto, tenemos que permanecer con Jesucristo. Porque separados de Él, nada somos. ¿Se acuerdan? Israel, la vid. Nosotros el injerto, los gentiles. Para dar frutos, tenemos que permanecer con Jesucristo. Sin Él, no somos nada. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 7 y 8. Aquí no habla de perder la salvación, sino de dar frutos. Sin Él no podemos dar frutos. Si como creyentes vamos a dar frutos, necesitamos permanecer en Jesucristo. Si no, seremos buenos para nada. Nada. No somos nada sin Jesucristo. Este brazo que es el injerto, que nosotros somos los gentiles, ¿cómo va a dar fruto? Separado de Cristo. Ahora voy a leer otro versículo, Hebreos 6, 4 al 9. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Sean otra vez renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios, pero lo que produce espinos y abrojos es reprobado. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el del ser quemado. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6, 4 al 9. Qué contundencia, hermano. Es imposible para alguien que hace algo incorrecto ser renovado para arrepentimiento. Si alguien cree que esta porción prueba que la salvación se pierde, prueba que una vez fue salvo y perdió su salvación, pero también prueba que nunca podrá ser salvo. O sea, si cayeron, es imposible que sean renovados por arrepentimiento. Así que si uno cree que una vez salvo, siempre salvo, también tiene que creer que 2 veces perdido, para siempre perdido. Voy a tratar de explicar un poco esto. Si yo soy salvo porque Jesucristo derramó su sangre, Él derramó su sangre, yo soy salvo. Si yo estoy con Él y vuelvo otra vez a Él, entonces no soy salvo, tengo que volver a esperar a que Jesucristo derrame otra vez su sangre para yo ser salvo. Una vez salvo, siempre salvo, dice. Y como estoy perdido, yo voy a pretender que otra vez Jesucristo derrame su sangre, que se ponga en vituperio para que yo me pueda salvar otra vez. Por 2 veces.
La primera fui y vine. ¿Y cómo voy a esperar otra vez que Él derrame su sangre? ¿Cómo voy a arrepentirme? Aquí estamos hablando exactamente de eso. Porque aquí está hablando de las personas que escuchan la palabra y llegan al umbral de la salvación para ser salvo, donde yo realmente voy a recibir a Jesús. Me pongo acá en la puerta y me echo atrás, le doy la espalda. ¿Y qué ocurre allí? Negamos al Espíritu Santo. Lo peor que uno puede hacer. Para dar interpretación al texto que leíste, ¿verdad? En el 6:4, ¿verdad? Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Solamente esa parte, ¿verdad? Hay gente que dice que esa es la razón del por qué se pierde la salvación. Que hay gente que sí tienen el Espíritu Santo, que sí prueban el poder celestial y todo eso. Pero nosotros sabemos que Judas, ¿verdad? Él hizo milagros por obra, porque el Señor le dio esa autoridad. Entonces él probó el poder celestial, él gustó el poder divino, pero él fue muerto. Porque el problema es que no es que nosotros somos los que vamos a resolver el enigma este de ser salvo o no. Es que Dios te declara salvo. Y ese es lo que importa en nuestra vida, que Dios te conozca. Porque muchos, dice Jesús, muchos en aquel día me llamarán Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Jesús le dice, nunca os conocí. Significa que Jesús conoce a todas las personas, pero desde el principio a ninguna persona, a esas personas le va a decir, yo nunca te conocí, yo nunca tuve una relación contigo. A que tú hayas declarado en mi nombre, a que tú hayas hecho milagros en mi nombre, aunque tú hayas hecho ofrenda en mi nombre, yo no te conocí. Entonces ahí está el problema. Es que hay gente que cree que por el hecho de participar en una iglesia, de declarar, de hacer milagros, esa persona es salva. El problema está en que nosotros tenemos que ser salvos por la palabra de Dios y la fe en Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Acá nos está hablando de una persona que peca por ignorancia, ni de una persona que peca porque no tiene entendimiento. Hablamos de una persona que con todo entendimiento y sabiendo muy bien lo que hace, no quiere a Jesús en su vida. Cuando vuelve del umbral para recibirle a Jesús, vuelve atrás. No quiere a Jesús. Voy a hacer una ilustración, por ejemplo, aquel que vive. Por ejemplo, una persona que se va a un lugar donde se vende, vamos a decirle, queso. A algunos les gusta el queso. Hay quesos importados que son exquisitos. Y toma un pedazo y lo prueba. Rico, exquisito. Entonces, va a la caja y pide medio kilo de queso. Un queso importado, riquísimo, exquisito. Y pasa a la cajera y ve el precio. Dice, no, es rico, lo saboreé, pero no quiero pagar ese precio. No quiero pagar. Y lo deja. Así es aquella persona, justamente la que el hermano estaba mencionando, escuchó la palabra, la saboreó, la vio, la sintió, pero no quiso pagar el precio. ¿Y qué hizo? Se volvió. No quiso pagar el precio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos las cuales la labra, por la cual es labrada. Recibe bendición de Dios, produce espinos, y la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada.
Hebreos 6, 7 y 8. Por ejemplo, la ilustración. Voy a hacer otra ilustración. Hoy me vine a contarte cuento, parece. Bueno, espero no aburrirles. La compra del terreno. Compra un terreno, dos terrenos. En uno se plantó una semilla, en otro también, por un cerco. A ambos les llega la lluvia, la brisa, el sol, a los dos. Pero en una crecen hierbas, frutos, y en la otra espinas y carnes. Misma tierra, mismo sol, misma lluvia. Pero ¿cuál es la diferencia? La semilla. Pedro y Judas. Todo depende de la semilla que está en el corazón de cada persona. Vuelvo a Pedro y Judas, la semilla. A esto se refiere la comparación. En una terminó y dio buenos frutos, y en otra pámparas. Y ya saben lo que le pasó a Judas, que de acuerdo con lo que están viendo, segurísimo están en el mismísimo infierno. En el libro de los Hebreos fue escrito para los judíos. Por ejemplo, habla de dos judíos que estaban abandonando los viejos caminos para caminar por el nuevo camino. Estaban saliendo de la antigua dispensación, la legislación del Antiguo Testamento, hacia un nuevo camino. Pero muchos de estos judíos, muchos de los primeros discípulos que vinieron a nuestro camino tuvieron que darle la espalda a las cosas antiguas. Dejar. Y cuando así lo hicieron, fueron perseguidos y muchos de ellos fueron condenados a muerte. Y francamente, como el hombre que compró el queso, no quisieron pagar el precio por ser perseguidos. Todos sabemos que los cristianos pasamos persecución, pero tenemos que pagar un precio. Lo habían logrado, lo habían comido, pero sabían del Espíritu Santo, estuvieron en las sinagogas, habían escuchado la lectura de las Escrituras, habían escuchado el testimonio de los apóstoles, habían visto sus vidas cambiadas. Pero el libro de Hebreos fue escrito para aquellos que tienen la tendencia de regresar a su antiguo judaísmo, a sus viejos caminos. Los judíos, muchos, no quieren el camino, no quieren pasar el umbral que es Jesucristo. Les es más cómodo. El verdadero creyente responde: estoy listo para morir. El verdadero creyente. Si se lee el capítulo 11 de Hebreos, sabrá que muchos creyentes fueron asesinados. Si tengo que morir violentamente, pues moriré, pero jamás negaré a mi Señor Jesucristo. ¿Estamos preparados para morir por Jesucristo? Amén. Amén. Y en este caso, por ejemplo, se da a los dos judíos el que uno, el creyente, salvo, va a dar su vida por Jesucristo. No importa la muerte violenta. Y está el otro judío, o sea, en esta referencia hace, voy a carnear un cerdo, lo voy a desangrar y vas a pisar esa sangre y vas a escupir el nombre de Jesucristo. Lo que más. Si le niegas a Jesucristo y haces lo que te pido, vas a volver a vivir. Y este otro dice, bueno, mira, ve la espada y dice, bueno, esto es religión. ¿Qué tan malo puede ser? ¿Sí? Hay que ponernos, ¿cierto? Vamos a andar, yo me estoy compañía fea.
vivía bien. No me faltaba dinero, me gozaba. Volvemos a ver la comparación de que él no quiso pagar el precio. Iba a pagar con su vida, con la perdición. Bueno, algunos, más pasa en los jóvenes. Te dice, ¿verdad? Yo pagué hace mi X. Sí. Mañana. Ese es el precio que no quieren pagar algunos. No quieren pagar. Que en realidad, al fin y al cabo, uno cuando le tiene a Jesús, sabe que eso era pura vanidad. Pasa en segundo plano. Ahí cuando llegamos a la madurez, cuando la palabra realmente nos da crecimiento verdadero. Ahora una pregunta. ¿Qué del pecado en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué del pecado en la vida de un hijo de Dios? Dios puede disciplinarnos no para probar que estamos perdidos, sino para probar de que verdaderamente somos salvos. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchos tenemos graves problemas. Y como dice la palabra, somos disciplinados. Podemos decir, ¿por qué a mí? Si yo leo la Biblia, yo no soy malo. Yo me voy a la iglesia, estoy orando, diezmo, ayudo a las personas, pero tengo algo atrás que los demás no ven. Algo está atrás, que solamente uno sabe. Yo sé lo que tengo a mi espalda. Pero digo, Señor, ahorita sí. ¿Por qué no el hermano Ignacio o el hermano Gabriel? Ahorita sí. Para que puse pie. Es eso que tenemos que analizarnos y ver qué tenemos en nuestra espalda que hicimos por la cual somos disciplinados. Esa es mi percepción. ¿No? Y también es un motivo de, en cierto modo también es, aunque suene irónico, es un motivo de gozo el hecho de que vos seas disciplinado. Porque vos puedes vivir tu vida alocadamente y decir, yo soy bueno, o sea, Dios no me castiga porque Él me ama, ¿verdad? Pero dice la Escritura que Dios no te castiga por el simple hecho de que vos no sos hijo y a vos te espera allá en la eternidad algo peor de lo que te podría estar pasando el día de hoy. Hay gente, cristianos, que sufren enfermedades, que sufren, qué sé yo, accidentes, porque el Señor le está dando un alto, le está castigando, pero que su espíritu va a ser redimido. Amén. Y esa es la seguridad, y esa es la certeza que nosotros tenemos que tener. Entonces, en cierto modo, es un motivo de gozo que el hecho de que Dios nos castigue cuando fracasamos. No se sientan culpables. Todos somos culpables. Todos somos culpables de nuestros pecados. Individual no tenemos por qué echarle la culpa a nadie. Nosotros somos pecadores. Acá dice la palabra: disciplina al hijo. Porque el hombre quiere todo lo bueno nomás. Bueno, si yo me voy a la iglesia, entonces necesito una camioneta 4x4, necesito una cuenta bancaria porque yo te sirvo. Ah, no. ¿Y qué pasó de lo que estás haciendo? ¿Dónde lo anotamos? Y tanta paciencia nos tiene que... Muchas veces nos pide de buena manera. No queremos entender. Nos insiste, pero en el último, cuando ya
No hay caso, entonces nos da su chicote. Yo le voy a decir por experiencia propia que Dios te da exactamente lo que necesitas. No más, no menos. Y te da la oportunidad de esforzarte. ¿Cómo es esforzarte? Vuelvo otra vez a la vida. Dar frutos. Dar frutos. Tenemos que producir, dar frutos. Pero si somos azotados o disciplinados, somos hijos. Si no, seríamos bastardos. Aquellos que andan bien, hay que no tienen aparentemente problemas, ellos no tienen nada. Tienen acá. ¿Y qué es la promesa que nosotros tenemos? Mucho mejor. Yo lo elegiría, sin duda. Hermano. Volviendo a esa pregunta, ¿verdad? Que de la disciplina, que del pecado. Nosotros muchas veces, o sea, la gente que cree en la pérdida de salvación tiene muchos argumentos bíblicos fuera del contexto. O sea, nosotros podríamos decir, bueno, ya somos salvos porque solamente puedo estar tranquila, puedo pecar todo lo que quiera, puedo yo hacer después estoy ya salvo. Eso no es lo que quiere decir Dios. Nosotros, nuestro compromiso es mucho mayor cuando somos salvos. Tenemos que vivir en santidad. O sea, que de ahí que sabemos de que si nosotros no vivimos de esa forma, Dios puede proceder por nuestra vida, ¿verdad? No es el ser salvo, siempre salvo, no es una licencia para pecar libremente. No es luz verde para hacer lo que a nosotros se nos antoja, porque ese es el otro extremo del salvo, siempre salvo. Pensar de que ya, bueno, no voy a perder mi salvación por conciencia, puedo hacer lo que quiero. Y no es así. Lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos también en santidad. Y sabemos que hay consecuencias en nuestra vida, hay consecuencias que son naturales. Si nosotros hacemos mal las cosas, hay consecuencias que el Señor nos va a dar. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Anoche estábamos hablando de... Quiero, y tengo mucho más todavía, versículos, no me dio más la hora. Quiero que el hermano Gabriel me lea 2 de Pedro 3:16. 2 de Pedro 3:16 para dar. Gracias, hermano. 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Acá habla exactamente de lo que es tergiversar. Porque hay denominaciones y hay personas que utilizan la Biblia como un buffet. ¿Saben lo que es el buffet? Ustedes cuando se van a una churrasquería, le dan la carta o el buffet, donde están todas las comidas, y uno pide este y este. Las personas que utilizan la Biblia como un buffet agarran de este versículo, de este otro, de este que está acá, de este que está acá. Lo ponen en el medio, no hablan de lo anterior y lo posterior. Del contexto, el texto, para terminar en un pretexto. Pero el buffet es de acuerdo al propio gusto, ¿no? Es Amén. Sí, ahora bien, nosotros tenemos que fortalecernos. Cuando se elige el buffet, dice, no, un momento, vamos a leer todo. Por eso que muchas denominaciones o personas o falsos profetas toman pequeños versículos, los testigos de Jehová, por decir, por entrar en uno, y muchos cristianos también, donde hablan de la pérdida de salvación. No, Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo soy la vid y vosotros el pámpano. ¿Cómo yo voy a creer que voy a perder? Si acaso Jesucristo no es el esposo y la iglesia la esposa, ¿es así o no? ¿Sí o no? Jesucristo el esposo, nosotros la esposa. ¿Y qué esposo va a maltratar o a abandonar a su esposa? Si ya creen. ¿Cómo?
Si te lo la categoría, entonces que ya me andaba por ejemplo, que en el video, como lo primero. Dios, esposa. Eso es lo primero. ¿Cómo siquiera vamos a calcular que un Dios tan amoroso, que nos disciplina por ser hijos, nos reserva y después nos va a dejar? Parece lógico. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios, justamente le estaba preguntando al hermano, que divide. No es que divide la iglesia, divide lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, las aguas y la tierra. Si podés leer, por favor, en 2 Timoteo 8 y 9. No, te escucho. Voy a leer. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. Amén. Hermano. Quiero dar una lectura en Juan 10, 27 y 28. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Hermano. Hilando lo que dice Nacho, ¿verdad? A los fariseos era que le dijo, yo he hablado muchas cosas y ustedes no entienden. Y ustedes no entienden porque no soy de mis ovejas. Yo tengo mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz, lo que dijo Ignacio, y yo las conozco y ellos me siguen. Ustedes no me siguen, ustedes no me escuchan porque no soy de mis ovejas. Amén. Entonces el Señor hace una división entre los que son ovejas y los que no lo son. Los hijos y los que no son hijos. Entonces, una pregunta. ¿Quién pierde la salvación? Nada. No se puede perder algo que no se tuvo. Amén. ¿Estamos? Amén. Si somos salvos, no la perdemos. Y si la perdemos es porque nunca la tuvimos. Espero que les haya gustado y que se haya interpretado. Mi intención es compartir la palabra y también quiero dar gracias a los que nos están visitando, ¿verdad? Que nuestra temática es así. Cada domingo hay un hermano que trae el mensaje y nosotros también hacemos la cena conmemorativa todos los domingos, porque la palabra dice: haced esto todas las veces. ¿Qué? ¿Estamos? Entonces, ahora si hay alguna pregunta que pueda contestarle, la contestaría, ¿verdad? O si no, la voy a anotar y la próxima vez te le voy a traer la respuesta, como dicen los profes. Y no todos me dicen. Indoctos, que no es doctor. Hermana. Bueno, estamos. Indoctos es indoctos, negación, que no es doctor. Bueno, hermano, gracias por su tiempo.